Ok, muy bien. Vamos a dar inicio a esta jornada de hoy. Les agradecemos mucho su participación. Para nosotros es muy importante el poder transmitir estos mensajes en estos momentos que estamos viviendo de pandemia a nivel global. Por lo tanto, les agradecemos y los felicitamos por participar de esta exposición. El día de hoy vamos a conversar sobre operaciones crediticias en tiempos de crisis. Esta es una de las presentaciones dentro de nuestro grupo de 6 webinars que estamos desarrollando junto a la empresa Yapu de Alemania, Inspira in Development y Digital Bank Latam. Este es el cuarto webinar de la serie de 6 y hoy tenemos como expositor a quien les quiero presentar, que es Christoph Jungfleisch. Él es máster en Ciencias de China y Administración de Empresas de la Universidad Libre de Alemania, en Berlín. Ha desarrollado su carrera principalmente en desarrollo sostenible y finanzas verdes inclusivas, mediante el uso de soluciones tecnológicas. Fue director del proyecto MEVA de las Naciones Unidas en América Latina entre el año 2013 y el año 2015. Christoph ha implementado proyectos de finanzas climáticas y digitales en más de 20 instituciones en el mundo. Es cofundador y gerente general de Yapu Solution, empresa de consultoría e investigación y software con sede en Alemania. Es un placer para nosotros tener como expositor a Christoph para que nos hable hoy sobre una temática tan importante en este momento en el cual la operación crediticia está teniendo una fuerte presión porque se está deteniendo la actividad a nivel internacional. Esta crisis sanitaria que tiene impactos económicos que todavía ni siquiera hemos podido bien dimensionar cuál va a ser el impacto que va a tener a nivel global, pero principalmente a nivel financiero, nos impacta a todas las instituciones y por lo tanto la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos responder a esto y cómo podemos generar alguna opción de desarrollo en la operación crediticia para poder seguir manteniendo nuestra actividad económica? En particular, la presentación de Christoph va a tener tres focos importantes, aparte de una introducción respecto de los impactos de coronavirus. Se va a referir principalmente a originación, evaluación y decisión, que son tres grandes momentos de la operación crediticia que tiene mucha experiencia, por lo cual su opinión y sus recomendaciones yo creo que van a ser muy bien recibidas por el público. Para poder ordenarnos en términos de la participación, la idea es que podamos aprovechar a Christoph y puedan aprovechar de hacer todas las preguntas que quieran. La forma del webinar está ordenado para que puedan ustedes hacer preguntas a través del chat. Yo voy a ir leyendo los chats y voy a ir leyendo las preguntas y al final de la presentación voy a hacer un resumen lo mejor posible para poder aprovechar que Christoph conteste todas las preguntas que ustedes tengan. Así que los invitamos desde ya a que en la medida que la presentación vaya avanzando, vayan enviando sus preguntas por el chat para que al final podamos darle respuesta a todas esas preguntas. Así que, bueno, sin más y agradeciéndoles a todos su participación, dejo con ustedes a Christoph Jungfleisch. Adelante, Christoph, por favor, bienvenido. Muchas gracias por tu presentación. Gracias, Mario. Esta vez sí hemos cambiado los roles, ¿no? Muchas gracias por esa introducción. Bienvenidos a todos. Operaciones crediticias en tiempos de crisis es el tema de hoy. Voy a pasar por la presentación. Tenemos una breve, digamos, introducción. ¿Quiénes somos nosotros? Yapu, estamos con 2 oficinas por el momento, atendiendo diferentes países en América Latina y África subsahariana. Estamos en negociación en muchos proyectos y enfocamos en 2 áreas principales, que realmente es la consultoría y servicios de software. Todo alrededor realmente con un gran enfoque en lo que es operaciones crediticias y sobre todo el tema de adaptación que vamos a ver un poco más adelante, que no solamente juega un rol importante para lo que es el enfrentamiento del cambio climático, sino también en la situación actual. Capacidad adaptativa es una capacidad central para enfrentar la situación. Eso ya me ahorro. Mario ya hizo la presentación. Más bien, entrando ya de una a lo que es la presentación, quiero darles una primera idea de por lo menos nosotros estamos viendo la situación actual. La situación actual, sobre todo con referente a lo que son las operaciones crediticias. El jueves vamos a tener otro webinar con Oscar Villaseca
de Inspiring Development, con un enfoque mucho más en lo que son reestructuraciones, gestión de portafolio. Así que esta es la semana de los créditos, para decirlo así. ¿Dónde estamos? Tenemos una crisis sanitaria y esta crisis sanitaria está resultando en una crisis económica. No vamos a entrar en los detalles, lo hemos visto en los webinars anteriores, pero por supuesto para los países, por ejemplo, que están dependiendo de la exportación del petróleo, la caída de los precios no ayuda mucho, que también es por un lado la sobreexplotación, pero por el otro lado también la demanda decreciente que estamos viendo a causa de esta crisis económica. Y el tema, y como lo dijimos también en los webinars anteriores, el tema o el gran tema que nos mueve, creo, a todos es realmente la inseguridad, no solamente de dónde estamos, pero sobre todo a dónde vamos, ¿sí? Eso es común para todos. No he hablado con ningún gerente, con ningún integrante, sea de instituciones públicas, sea de instituciones financieras, que no ha tenido esa inseguridad. No sabemos dónde va, ¿sí? El gobierno alemán supuestamente lo hace bastante bien, pero tampoco sabemos más qué vamos a hacer en los próximos 10 días, 15 días, ¿sí? Entonces, esta inseguridad es para todos. Entonces, ¿cómo se materializa esta situación? ¿Sí? Para enfrentar lo que es la crisis sanitaria, necesitamos ciertas medidas y estas nos llevan a una crisis económica, ¿sí? Impacto económico, vemos en el horizonte una fuerte recesión. ¿Y qué podemos hacer a nivel operativo? ¿Cómo podemos manejar esta recesión que estamos viendo en el horizonte? Realmente podemos empezar a prepararnos de manera que elaboremos por lo menos diferentes escenarios. No sé, la crisis económica, estoy más hablando de la económica como resultado de la sanitaria, nos va a demorar 3 meses, 6 meses o 12 meses. Y de acuerdo a eso podemos ajustar lo que es nuestra planificación. Por el otro lado, no es, digamos, un impacto que tenemos regionalizado, sino es realmente a nivel global y se va hasta los niveles más locales, ¿sí? Entonces, hay que empezar a identificar de manera temprana las amenazas y las oportunidades, porque lo que sí creo fuertemente es hay oportunidades sin aprovecharse de la crisis, hay oportunidades cómo salir de esta crisis de manera más fortalecida, de manera más fortalecida a nivel institucional. Lo que también vemos es, por supuesto, hay un retiro de inversiones extranjeras en muchos países. Hay ayuda limitada de órganos multilaterales. Posiblemente habrá ciertos o se están preparando ciertos paquetes, sin embargo, no van a ser indefinidos. Es decir, donde el Estado falla, organismos multilaterales solamente hasta cierto límite van a poder compensar eso. Entonces, sobre todo a nivel de institución financiera, eso es nuestro enfoque. Hay que empezar desde temprano, como también hemos escuchado el jueves de Mike, hay que empezar la coordinación y la comunicación con acreedores. Lo mismo es cierto para una gran parte de los gobiernos. Hay recursos limitados disponibles. Entonces, hay que empezar, sea que ustedes trabajen en un banco grande, que ustedes trabajan en una cooperativa local o regional, pónganse en contacto, estén al tanto de lo que está pasando, cuáles son las medidas. Ustedes tienen a través de sus clientes, a través de sus miembros, un acceso directo a los más afectados a esta crisis, que es la población activa. Entonces, tenemos por un lado, tenemos un entorno cambiante y lo que necesitamos es una reacción proactiva. ¿Cuáles son las consecuencias a nivel de instituciones financieras? Por supuesto, tiene un impacto directo y lo van a ver o lo están viendo sobre los estados financieros. Un deterioro posible, pero más probable, del portafolio de créditos y supuestamente eso va a resultar en un incremento en actividades de reestructuración de deuda. Por supuesto, un deterioro de la calidad del portafolio de crédito resulta en provisiones por pérdidas crecientes
y tenemos que buscar cómo reducir gastos y costos. Pero no afecta a todos los sectores de manera igual, sino hay ciertos sectores y posiblemente en algunos casos también ciertas regiones que no son tan fuertemente afectadas y hay que identificar estos de manera temprana. Retiro de depósitos, eso sí es un escenario que me imagino las instituciones más grandes o más avanzadas ya han empezado a simularlo, porque, claro, eso afecta directamente la liquidez y hay que empezar con una comunicación proactiva con los depositantes en este caso. Lo mismo a través o por resultado o como resultado de una presión incrementada sobre la liquidez, hay que ver cómo nos ponemos también en contacto con los acreedores. Por el otro lado, lo que esperamos o lo que pensamos, pero está puesto con un punto de interrogación, es que hay una demanda de productos y servicios decreciente, posiblemente creciente. Vean el punto anterior, pensamos también que depende del sector, depende de la región. Entonces, comunicación con los clientes, con los miembros, hay que ajustar de manera directa cómo reacciona a la crisis. El tema de comunicación juega un rol muy importante en toda esta crisis y lo vamos a ver más adelante por qué. Por el otro lado, podemos esperar, o el escenario más probable es que vamos a tener en los próximos meses, hasta que lleguemos a una cura o la vacuna, también medidas de distanciamiento social y, por ende, de limitación de la movilización, de las posibilidades de movilización revolventes, ¿sí? Entonces, allí tenemos que ver, estamos hablando de las operaciones crediticias, qué realmente podemos hacer a los procesos para ajustarnos a esta posible nueva realidad. El mundo entero no sabe qué hacer y eso realmente es la diferencia. No es cierto, por eso también con un punto de interrogación, porque los países que han sufrido de la pandemia, epidemia SARS en el 2002-2003, sí están supuestamente, de lo que vemos en los números oficiales, tienen un desempeño mejor. Pero lo que está claro a la mayoría de nosotros que no tenemos esta experiencia, que nos tenemos que adaptar de paso a paso. Entonces, no hay las experiencias comparables sobre las cuales construir modelos financieros, por ejemplo. Hay un conocimiento limitado, sobre todo en lo que son, digamos, las características del virus en sí, pero también de cómo ciertas medidas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo van a afectar nuestras actividades económicas y nuestra vida cotidiana. Y creo, y quiero enfatizar también, hay mucho miedo. Veo, por lo menos yo no estoy muy aficionado de las redes sociales, pero lo que sale allí de teorías, digamos, chismes, no sé cómo se dice, pero causa, en mucho caso, hay gente que se aprovecha para sembrar miedo. Por favor, también a nivel personal, no apoyen eso. Es una reacción normal, la gente busca también explicaciones, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, pero ahora el tema. Entonces, operaciones crediticias. El enfoque que estamos viendo es básicamente, hay diferentes temas que podemos o que típicamente estamos atendiendo. Por un lado, clientes nuevos, por supuesto, pueden estar con otras instituciones y los captamos para ofrecerles nuestros servicios y productos. Queremos recuperar estos créditos y donde es necesario tenemos que hacer ajustes para asegurar la recuperación. Y por el otro lado, por supuesto, queremos reciclar clientes y aumentar nuestra exposición con estos clientes. Hoy, bajo la crisis, lo que tenemos que ver es cuáles son los sectores más críticos. Críticos en el sentido de que más afectados o más prometedores, porque demuestran o forman parte de lo que es la infraestructura crítica. Por el otro lado, queremos ver, por supuesto, con nuevos créditos, queremos ver cuáles son los clientes más productivos. Entonces, con más vista a lo que es realmente éxito en sus operaciones. En la recuperación, tenemos que aplicar una perspectiva sectorial.
es esta parte que hay ciertos sectores, y lo vimos en el primer webinar con Guillermo, hay ciertos sectores que van a tener un auge y hay ciertos sectores que van a ser bien golpeados. Lo vimos también la otra semana con Mike. Hay que ver, por supuesto, la capacidad empresarial y la situación financiera. Todo lo que es la parte de recuperación, de reestructuración ahora en este tiempo de crisis, lo vemos con Oscar el jueves. Y por el otro lado, y ahora no veo que está en la lámina, por supuesto, aumento de exposición, tenemos que ver cómo este cliente o esta cliente qué desempeño ha tenido en el pasado. Y tenemos que ver de igual manera los sectores críticos y los clientes más productivos, porque finalmente el aumento de la exposición es muy ligado o muy similar en los procesos a lo que son los clientes nuevos. Ahora, la gestión crediticia, realmente lo que ahora tenemos que buscar en esta situación es la identificación de oportunidades también. Va mucho por el lado de identificar y priorizar clientes que son más adaptados, más resilientes, más fuertes, tienen una capacidad más alta, que están en sectores más fuertes, que tienen una mejor perspectiva, que por supuesto significa también, si todo el sistema financiero estará buscando estos clientes, que hay una competencia bastante alta. Entonces, el proceso típico inicia con la originación de aplicaciones, llega a un punto o pasa a un punto de evaluación crediticia, se toma una decisión crediticia y finalmente entramos en lo que es la fase de recuperación de los fondos. Y allí, sea que renovamos el crédito, sea que aumentamos la exposición con una cierta cliente, o que realmente tenemos que empezar a reestructurar el crédito, retomamos todo el ciclo. Voy a seguir ahora justamente las tres partes. La originación, después la evaluación crediticia y por ende lo que es la decisión y cómo podemos trabajar bajo digamos, en la situación de crisis. ¿Cuáles son los desafíos principales? Y como mencioné en las primeras láminas, realmente el punto de comunicación es crucial, ¿sí? Hay que empezar a tener una comunicación proactiva con los clientes, porque eso va a ser también la perspectiva o la percepción en el mercado en cuanto a qué tan preparada está su institución de enfrentar la crisis. Entonces, pero las preguntas son, ¿qué vamos a decir? ¿Sí? ¿Qué les podemos proveer? ¿Cómo les llegamos? Si hoy en día todos estamos en toque de queda, y cómo organizamos para que eso sea campañas de comunicación bien organizadas y bien orientadas a los clientes que realmente queremos, donde queremos llegar. Ahora, todo parte de lo que es una segmentación adecuada. Eso forma la base principal para cualquier campaña de comunicación. Sin entender con quién estoy hablando, no puedo realmente ni definir los mensajes que quiero transmitir, ni puedo identificar cuáles son los canales principales a utilizar. Aquí tenemos, y como estamos más enfocados en lo que es MIPE, aquí tenemos Pedro Ruiz, por supuesto no es la foto verdadera, es un ejemplo, y lo que normalmente se hace es un análisis hasta, no quiero decir psicológico, pero lo que se intenta entender es cuál es la realidad de vida de Pedro y de este segmento de clientes. Pedro es básicamente representando un cierto segmento. Entonces, en cuanto a personalidad, ¿cuáles son características típicas? ¿Cuál es su motivación principal? Situación financiera, impacto en la crisis, lo estaríamos aquí integrando. Y después, estilo de vida y uso de medios. ¿Sí? Uso de medios para realmente entender con qué canales llegar a Pedro y compañeros del mismo segmento y compañeras del mismo segmento. Y por el otro lado,
digamos, los otros puntos a tratar realmente para entender con qué mensajes vamos a llegar mejor. Eso es en base, digamos, esta metodología se aplica de manera estandarizada cuando estamos trabajando segmentación de clientes para organizar campañas y, por supuesto, también aplica en la crisis actual. Es decir, primer paso, realmente la segmentación. Después tenemos diferentes canales que podemos usar para transmitir nuestros mensajes. Lo que sí pensamos es una estrategia de comunicación bien desarrollada, aunque no perfecta, ¿sí? Pero bien desarrollada en el momento de ahora y posiblemente en las últimas 2-3 semanas ya puede hacer la diferencia. Trabajamos a través de un modelo que llamamos impacto, que es básicamente, por un lado, tenemos canales y medios internos, nuestra propia página web, quizás un blog que estamos manejando, tenemos personal, por supuesto, aunque quizás físicamente no está con los clientes, pero sí puede estar en el teléfono, transmitir ciertos mensajes. Y hoy en día, por supuesto, no eventos físicos en la mayoría de los países no está permitido y con mucho derecho y con mucha razón, pero sí podemos también tener eventos en línea. Por el otro lado, tenemos medios y canales merecidos. Es decir, no pagamos, no son nuestros propios, pero sí los podemos utilizar. Son relaciones públicas, es trabajar con influenciadores o bloggers. Es decir, allí tomar contacto con quien podemos tomar contacto y aprovechar de estos canales merecidos. Por el otro lado, lo típico y en cada plan de mercadeo lo tenemos presente son, por supuesto, los medios pagados. Publicidades, anuncios de manera banner en línea, pero también trabajando con toda la parte de lo que es Google AdWords y ciertas estrategias, por ejemplo, a través de Facebook. Y al final tenemos ciertos medios compartidos. Las redes sociales son medios compartidos. Es decir, no pagamos, no son nuestros, pero lo compartimos entre muchos y la moneda no es tanto el dólar o el peso o cualquier otra moneda, sino son los likes y mientras que creamos más likes podemos tener más impacto. Pero también, y eso es un punto importante, alianzas estratégicas. Eso nosotros lo estamos antes de la crisis promocionando mucho en lo que son proyectos de cambio climático. En muchos casos yo no llego a los clientes finales, beneficiarios finales, sin que alguien me dé esta confianza frente a ellos. Y aquí también podemos aprovechar de trabajar con proveedores o con otros socios, por ejemplo, entes gubernamentales o otros socios. Para empezar, para darles una idea cómo podríamos empezar, es realmente, por un lado, en línea, por supuesto, todo lo que podemos tener de comunicación con clientes finales a través de teléfono o WhatsApp, eso sí nos garantiza la distancia, la página web, medios y redes sociales, etcétera. Y lo que también tenemos que empezar a pensar es cómo va a ser después de la crisis o durante tiempos en los cuales el distanciamiento social se va a reducir o incluso se va a anular. En primeros pasos, entonces, hay que revisar lo que es el plan de mercadeo. La mayoría de las instituciones, ustedes tienen una planificación de cuñas radiales, de ciertos anuncios que hacen. Hay que identificar en la crisis y con relevancia a la crisis cuáles son los mensajes y las ofertas claves que podemos hoy en día comunicar. Y podemos empezar a identificar los canales más robustos y más flexibles y más rápidos también. Y lo más importante realmente es llegar a un plan de mercadeo flexible. Otra vez estamos en una situación, en un entorno cambiante que va a cambiar, vamos a tener que adaptarnos y tenemos que empezar a pensar cómo nos adaptamos pronto y el plan de mercadeo en este caso o el plan de comunicación tiene que ajustarse a esta realidad. Ahora, la evaluación. ¿Cuáles son los desafíos? Si hoy en día asumimos una institución con 100,000 clientes y tiene que reestructurar, por ejemplo, 30,000 clientes. Por supuesto, necesito hacer eso con un buen entendimiento,
Vamos a ver más adelante el jueves cuáles son los diferentes enfoques que se pueden utilizar. Pero si yo quiero entrar individualmente en los diferentes casos, necesito reglas que pueda masificar de manera que no hemos visto antes. Tiene que ser rápido, tiene que ser unificado, tiene que ser la misma regla para todos. Entonces, ¿con qué información podemos de hecho trabajar? ¿Cómo podemos estandarizar estos procesos? Y cómo podemos, una vez que hemos definido con qué información trabajar y cómo estandarizar, cómo lo podemos diseminar dentro de la institución. Nosotros enfocamos mucho, disculpen, enfocamos mucho en la introducción de scores, ¿sí? Y normalmente la mayoría de ustedes quizás piensan, mira, scores no han funcionado, no he escuchado eso, ¿sí? ¿Y cómo podríamos hacerlo? Ahora un modelo estadístico no lo veo, ¿sí? Eso me demora mucho tiempo. ¿Y dónde queda? Y eso típicamente es una de las objeciones, ¿dónde queda el factor humano? Si tengo solamente un número, así no funciona. Creemos que el concepto de score es un poco más amplio. Mirando a la definición, básicamente es la metodología o una práctica para fácilmente calcular un score de riesgo o definir el nivel de riesgo de una cierta operación o de un cierto cliente. Entonces, tenemos el pasado, queremos aprender, tenemos el presente y queremos anticipar el futuro. Lo que sí hay que tener siempre en cuenta es que nosotros estamos en el presente, ¿sí? Es decir, eso es nuestra perspectiva. Podemos ver lo que ha pasado y podemos ver o podemos estimar lo que va a pasar. Los scores de crédito tradicionales, por supuesto, se basan mucho en lo que son datos y comportamientos del pasado. Y no, digamos, no toman en cuenta en mucho caso lo que es la situación actual, donde todo cambia y no puedo aplicar el mismo comportamiento del pasado hacia el futuro. Entonces, mucho más difícil de estimar o de predecir el futuro. Entonces, estos scores que son netamente orientados al pasado, por supuesto, en una situación de crisis, llegan a sus límites. Entonces, mirando qué fuentes de información tenemos, podemos trabajar a tres niveles básicamente. Por un lado, hablando del cliente, el cliente nos puede dar cierta información. Internamente nosotros tenemos una riqueza de información como institución financiera, no solamente en nuestros sistemas, pero también a través de verificación por expertos, el oficial, la oficial de crédito que está hablando con el cliente. Y también podemos nosotros generar o obtener ciertas referencias personales y comerciales. Y al final tenemos una abundancia de datos en el exterior o externo a la institución, sea información pública a través de anuncios, páginas web de diferentes ministerios, de diferentes entes gubernamentales y no gubernamentales, otras instituciones que están proveyendo esta información. La podemos, por supuesto, también comprar. Tenemos ciertas bases de datos, podemos acceder de manera manual, podemos combinar con nuestros sistemas. Nosotros sí trabajamos mucho en lo que se llama en inglés crowdsourced insights, hallazgos básicamente que vienen de las multitudes. Un buen ejemplo es, por ejemplo, en Facebook tienes estas notificaciones por emergencias. Esos sí son crowdsourced insights porque te ayudan a entender donde más notificaciones tienes, sabes que el impacto fue más alto, ¿sí? Entonces, tú tienes la multitud que te genera un hallazgo. Y por supuesto podemos trabajar con metodologías como Delphi, rondas de expertos donde a través de un proceso moderado podemos llegar a crear ciertos hallazgos. ¿Dónde podemos realmente? Y allí es, digamos, si solamente miramos modelos estadísticos o modelos de scores de expertos y solamente modelos de score de crédito, pensamos que estamos un poco limitados. Es decir, hay diferentes maneras de donde podemos aplicar modelos de scoring. Por un lado, calificar realmente la calidad de la información. Entonces, hay varias metodologías que podemos utilizar allí.
Y después, por supuesto, lo que estamos apuntando, queremos priorizar los créditos que más éxito tienen y posiblemente los clientes que más rentables o menos riesgosos son para nosotros. Entonces, si miramos eso, tenemos para la calificación de información tres campos principales que se podrían identificar. Consistencia de información, es decir, yo verifico desde diferentes fuentes de información si la información provida es consistente. Plausibilidad, comparando cierta información con otras fuentes, pero también pasando a lo que es la priorización de clientes, enfocando rentabilidad por cliente. Eso típicamente no solamente a nivel de crédito, sino yo tengo que ver la vida de una cliente con mi institución y el total de productos y servicios que va a utilizar conmigo. Yo puedo aplicarlo para priorizar los clientes más productivos y, por supuesto, por ejemplo, la capacidad empresarial, la voluntad de pago. Allí entran en muchos casos como un ingrediente principal también lo que es el comportamiento del pasado. Y donde nosotros hemos trabajado en estos últimos años mucho es todo lo que es scoring ambiental y social. Es decir, yo puedo aplicar el scoring no solamente en un marco así bien definido, en base de información estadística, sino también hay otras maneras de cómo aplicarlo. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar scorings en operaciones crediticias? Por supuesto, yo puedo unificar lo que son las reglas del juego, ¿sí? Y quizás nos chocamos con la palabra de scoring, pero básicamente es un sistema de unificar y controlar mejor la calidad en la toma de decisiones. Allí, en la toma de decisiones, incrementando lo que es la consistencia de estas decisiones, y al mismo tiempo, por supuesto, yo puedo hacer mucho más eficiente lo que es el proceso crediticio, ¿sí? Automatización, más transparencia, un monitoreo más facilitado. Al final, yo puedo también trabajar sobre lo que son los niveles de satisfacción de clientes a través de alertas tempranas, por ejemplo, el comportamiento de pago. Yo puedo tener ciertos modelos que me indican de manera automatizada también cuando hay un desviamiento, por ejemplo, en un cierto sector, en una cierta región. Y finalmente, todo lo que es la mejora de desempeño, entonces también buscando a nivel de agencias, a nivel de funciones, realmente quién es más rentable, cuáles de las funciones funcionan mejor, cuáles de las agencias. Eso creo que la mayoría de las instituciones, ustedes ya lo han trabajado en el pasado, pero la pregunta es allí cómo integrarlo en lo que son las operaciones crediticias. Ahora, primeros pasos, sobre todo bajo el escenario de crisis, ¿con qué fuentes de información realmente estamos trabajando? ¿Sí? ¿A qué información tenemos bajo este escenario actual acceso y cómo podemos trabajar con estas fuentes? ¿Cuáles son nuestras reglas de decisión? Lo que nosotros mucho hemos visto, y eso típicamente entramos en un primer paso, revisamos justamente eso, la información, después miramos, bueno, cómo están tomando sus decisiones y en muchos casos se toma mucha información que nunca se utiliza para la toma de decisión, ¿sí? Eso, por supuesto, yo puedo cortar o ampliar lo que es, digamos, mi base de la toma de decisiones. Hay que sistematizar herramientas, no tienen que ser necesariamente herramientas sofisticadas, puede ser un Excel, ¿sí? Nosotros trabajamos con software, pero ¿por qué no trabajar con un Excel que lo pongamos en un OneDrive, en una carpeta Google compartida? Lo único que quiero es que yo tenga un acceso centralizado a lo que son estas reglas de decisión. Yo puedo verificar cómo se está llenando la información y yo lo puedo revisar. Y allí viene el desafío típicamente principal en el momento que estamos en crisis o en un entorno altamente volátil. Hay que ajustar estos sistemas. Y allí es típicamente, nosotros todos lo conocemos,
trabajando en una institución, yo defino mis formatos, yo defino mi proceso, lo empujo desde matriz, desde la casa matriz o desde la central hacia las regionales, hacia las sucursales, y al final de cambiar eso es todo un proceso. ¿Sí? Tengo que capacitar a la gente, tengo que avisarles, tengo que explicar. Entonces, necesitamos sistemas donde cuando cambie el entorno, estamos en posición de ajustar rápidamente los procesos. Pero como dije, eso no tiene que ser necesariamente soluciones muy sofisticadas. Hay soluciones de software nosotros, pero hay otras instituciones que también pueden ofrecer servicios similares. Eso hay que revisar. Lo más importante es, si cambia la situación, cómo me adapto de manera rápida. Ahora, por supuesto, análisis de crédito, evaluación crediticia no me sirve si no llego al final a una decisión. ¿Cuáles son los desafíos principales? Necesito transparencia, solidez y, digamos, un sistema unificado de toma de decisiones. Y eso tiene que hacerse de manera rápida. Preguntas principales: ¿cómo priorizamos? Lo que vimos anteriormente, diferentes niveles de información que podemos acceder, diferentes tipos de información también, diferentes reglas, pero ¿cómo hago para que me priorizo en los clientes principales? ¿Cómo ajusto si fuese necesario? ¿Sí? ¿Y cómo monitoreo? Por ejemplo, el apetito de riesgo a nivel institucional, pero también a nivel de diferentes, digamos, sucursales o de diferentes regionales de la red de sucursales. Eso es un ejemplo, por ejemplo, tomando los mismos componentes que hemos tenido antes o que he presentado antes. Entonces, yo tomo 3 diferentes scores para verificar realmente la calidad de la información. Llego a un cierto puntaje que me da, según ponderación, un cierto valor intermediario, y después tengo, por ejemplo, en este caso, como ejemplo, nos estamos enfocando en la rentabilidad del cliente y en la productividad, y al final llego a un score finalizado que me indica o sugiere una cierta decisión en cuanto a lo que es la decisión de crédito. Finalmente, ¿cómo construimos tales scorings? Lo más básico es realmente empezamos a nivel experto. Y pensaría que todos que aquí estamos en el webinar somos expertos, ¿sí? Ustedes son expertos de la realidad de su institución. Es decir, ustedes saben en qué mercados están trabajando, ustedes conocen los mercados, ustedes tienen mucho de este conocimiento necesario para realmente empezar con algo, por lo menos para empezar un score de experto, ¿sí? Por supuesto, eso podemos llevar, siempre se puede mejorar, llegar a un nivel de expertise mucho más profundizado, es decir, buscamos otros expertos que nos ayudan a sofisticar lo que es el modelo, y al final lo podemos desarrollar hacia un modelo estadístico o incluso de aprendizaje mecanizado o automático. Es decir, hay diferentes niveles en los cuales podemos trabajar, pero el primer punto es cómo puedo subsumir las diferentes reglas de decisión en un sistema unificado, empezando con el expertise que tengo ya en la institución. Los primeros pasos, siempre buscando rápida decisión a través de un sistema sólido y transparente. Como dijimos al inicio de lo que es la evaluación, con qué elementos realmente estamos trabajando en cuanto a la decisión crediticia. ¿Qué es lo más importante para mí? Les doy 2 extremos. Lo más importante es que tenga una cobertura de garantía real de por lo menos 1.4, 140%. Eso puede ser un elemento de decisión. He visto bancos que solamente se orientan en eso en su decisión crediticia. Lo otro puede ser, no, yo quiero que con el flujo neto pueda pagar por lo menos 150% de la cuota que le estoy proponiendo. Entonces,
¿Cómo estoy decidiendo sobre lo que un cliente puede o no puede aceptar en términos de exposición? Después, identificar y revisar lo que son las categorías de información, las cuales necesitamos para estas decisiones, sistematizar las reglas y al final, otra vez, también estas reglas, no solamente cómo estamos manejando la evaluación en sí, pero también las reglas de tomar las decisiones. Ejemplo, si yo sé que esta región o este sector no está afectado por la crisis, entonces yo puedo libremente basarme en otros elementos. En el momento que veo que esta región está afectada, yo tengo posiblemente limitar lo que es mi exposición. Muy simple. Ahora, ¿qué más? ¿Qué podemos hacer en términos para promover en este tiempo también un fortalecimiento institucional? Por un lado, eso es ahora, por supuesto, nuestro diseño corporativo. Pueden empezar la digitalización. Hay realmente, sobre todo en la crisis, cuando tengo que ajustar estas reglas, la digitalización es clave. ¿Por qué? Porque yo puedo controlar desde matriz, desde la unidad de riesgos, las reglas de manera centralizada. Hay varias dimensiones allí donde tenemos que enfocar, por supuesto, riesgo por un lado para limitar lo que es mi exposición como institución, pero por el otro lado también la guía hacia lo que es la fuerza comercial en cuanto a dónde me voy a orientar. No tengo que promocionar o el departamento de mercadeo no tiene que apuntar a un sector que de todas maneras no podemos financiar per se. Por lo que es demasiado riesgoso. Después, supervisión de desempeño. La digitalización, por supuesto, permite que yo pueda no solamente empezar a integrar modelos de rentabilidad de clientes, sino también de rentabilidad de unidades o de mi personal. Yo puedo empezar a documentar qué apetito de riesgo tienen, por ejemplo, diferentes sucursales o diferentes integrantes de la institución. Y sobre todo lo que normalmente es, digamos, la motivación principal es eficiencia y baja de gastos. Entrenamiento en línea. Ustedes están participando en este webinar, lo mismo pueden hacer con su personal. Me imagino, por lo menos lo hemos visto en algunas instituciones, están ya preparando algo así. Si personal hoy en día no puede moverse y posiblemente entramos en otras fases durante esta crisis sanitaria en las cuales el personal va a quedarse en casa, podemos empezar con entrenamientos en línea para aprovechar de este tiempo. Eso, hay una multitud de plataformas disponibles, es realmente no tan difícil. Hay ciertos impactos de cómo organizamos tales entrenamientos. No es lo mismo de tenerlo en aula como de tenerlo a través de la pantalla. Pero sí es posible de hacer exámenes y también organizar certificaciones. Pero lo bueno es que típicamente es accesible para cualquier persona. Y hoy en día lo que sí vemos, como ustedes lo han escuchado seguramente, todas estas empresas que ofrecen estas soluciones están en auge, ¿sí? Es decir, también hay un cierto cambio cultural y el personal va a estar más digamos, más preparado, pero también más abierto para tomar clases, por ejemplo, en línea. Y para terminar, otra vez, nosotros estamos trabajando en una solución así. Empiecen a pensar cómo llegar directamente con canales directos a sus clientes. Teniendo muchas de las instituciones ya lo tienen, digamos, su propio app para el online banking, su propio app para otras actividades en intercambio de la institución. Nosotros, frente a la crisis, vemos 4 campos principales donde se puede enfocar. Servicios de información. ¿Cuáles son las últimas estipulaciones del gobierno local en cuanto a distanciamiento social? Limitaciones, cerraduras de ciertas carreteras, etcétera, pero también reglas básicas de cómo manejar la higiene.
un llamado, lo que estamos viendo, por ejemplo, en Alemania, es que la gente se está relajando. En todos lados se dice, mira, ustedes lo hacen súper bien. Bueno, ¿para qué me quedo en casa? ¿Para qué me cuido ahora? No, eso hay un llamado también ahora desde la cancillera realmente empujando, miren, no se relajan. Pero también podemos tener este canal para solicitud de productos y servicios, creo que es bastante estandarizado. Podemos utilizar un tal canal para tener encuestas. Dijimos o lo mencionamos antes de trabajar con ciertos aliados, también de coordinar directamente con los gobiernos. Y ustedes tienen el acceso a los clientes, a los miembros de la institución. Entonces, ¿cómo podemos también obtener cierta información sobre el estrés que tienen hoy en día, sobre las necesidades que tienen, sobre pedido de cierta ayuda del gobierno, por ejemplo, si existiese? Y finalmente, lo que sí estamos viendo, lo hemos hecho anteriormente, es la tercialización de lo que es la verificación en campo. Si yo mismo no puedo ir, si mis oficiales de negocio o de crédito no pueden ir, entonces yo puedo tercializar cierta verificación y allí llegamos otra vez a lo que es la segmentación de información para realmente apoyar lo que es una decisión. Entonces yo puedo ciertas partes, una cliente, un miembro de una cooperativa puede tomar fotos y puede verificar ciertas partes que hoy en día hace la oficial de crédito, pero también podemos ver que posiblemente trabajamos con un proveedor que nos verifica. No va a ser que por los próximos meses, sin parar, vamos a estar en distanciamiento social, así que va a haber contacto humano, aunque sea a 2 metros de distancia, y podemos aprovechar de tales soluciones. Gracias. Aquí estoy. Muchas Muchas gracias, gracias, Christoph. Mario. Muchas gracias, Christoph, por la presentación. Agradecemos mucho la entrega de experiencia y los puntos y los énfasis que has puesto en esta presentación. La verdad es que han llegado muchas preguntas. No vamos a ser capaces de contestar todas las preguntas en los 10 minutos que nos quedan, pero sí nos vamos a comprometer a enviarle respuesta aquí máximo un par de días de todas las preguntas. Les vamos a enviar por correo electrónico una serie de respuestas que pueden ir guiando cada una de las preguntas que hicieron, pero vamos a aprovechar estos 10 minutos que nos quedan para que Christoph pueda contestar la mayor cantidad de ellas. Hay una pregunta que aprovecho yo de contestarla que tiene que ver con banca comunal, cómo generar un proceso de crédito de banca comunal donde requiere presencialidad y reuniones físicas. La verdad es que hemos estado trabajando en Latinoamérica en cómo ir digitalizando ese proceso de banca comunal. Ya hay plataformas que han mostrado algún nivel de éxito en ese sentido. Y el gran desafío era cómo subir a los clientes a la digitalización, pero hoy día, por esta pandemia, los clientes se han visto obligados a subirse a la digitalización y a la utilización de canales digitales, entonces ese proceso se ha vuelto más rápido. Así que hay soluciones para el tema de banca comunal. Christoph, un par de preguntas, tratemos de contestar las máximas que podamos, pero partamos por dos que son súper interesantes. Sí. La primera tiene que ver con que cuando estamos haciendo reestructuraciones en este momento de pandemia, existe un efecto colateral que tiene que ver con el tema de liquidez. Entonces, ¿cómo yo puedo ir fomentando o acelerando el negocio de crédito si por otro lado tengo un problema de liquidez? Esa es una pregunta. Y otra pregunta tiene que ver con que hoy día cuando estamos apuntando a los mejores clientes y todas las instituciones estamos apuntando a los mejores clientes, ¿podría haber ahí, en tu opinión, un riesgo de sobreendeudamiento de esos clientes buenos? Eso de banca comunal también respondo. Bueno, también Esa fue sí, la por supuesto. pregunta. Creo que esa pregunta tuvimos también en una de las primeros webinars. Yo creo que hay algunos ejemplos de plataformas donde han intentado de aplicarlo. Yo pensaría sí, hay una oportunidad porque ahora la digitalización es, digamos, la gente está mucho más receptiva a usar medios digitales. Creo que habíamos ofrecido que podemos hablarlo así de manera breve, 15 minutos, 30 minutos para entender mejor. Reitero esta oferta.
Liquidez, por supuesto, si estamos reestructurando el portafolio de crédito y no me voy a adelantar mucho porque eso es Oscar quien lo presentará el jueves, pero por supuesto una recuperación tardía va a generar menos flujo, posiblemente en combinación con otros factores. Por supuesto, tengo que limitar lo que puedo desembolsar. Allí es mis primeras láminas. Realmente hay que empezar a proactivamente planificar eso, es decir, diferentes escenarios, diferentes impactos sobre el portafolio y pensar hasta dónde puedo llegar en cuanto a lo que son los desembolsos. Hasta cierto grado lo tengo que mantener porque es mi fuente, típicamente es la fuente de ingresos más fuertes. Ayúdame con la tercera. Liquidez fue la segunda. Sí, liquidez la segunda. La tercera es que cuando estamos como institución financiera apuntando a los mejores clientes Sí, y todos apuntamos a sobreendeudamiento. nos podríamos sobreendeudar, claro. Bueno, sí, eso sí, lo tenemos, no solamente lo tenemos en tiempos de crisis, ¿no? Sobreendeudamiento, por lo que estamos apuntando a los segmentos más atractivos, eso también tenemos en tiempos fuera de crisis. Y yo diría, lo mismo aplica. Típicamente en Latinoamérica y ustedes tienen sistemas de buró de crédito bastante avanzado. Hay otras regiones donde no es tan avanzado. Es decir, en muchos casos yo puedo ver si un cliente ha pedido crédito también al mismo tiempo en otras entidades. Chequeos así son como, digamos, limitantes para una decisión positiva. Estos chequeos no se pueden omitir. Aparte de eso, es realmente las mismas técnicas que tenemos antes. Y yo diría, es concientización de los clientes, es un buen análisis antes del desembolso, pero eso yo pensaría que no cambia mucho en lo que es la crisis. Los mejores estándares se deberían aplicar en esta situación. Perfecto. Tenemos Tenemos dos dos minutos. preguntas, sí, tenemos dos preguntas más Tenemos que 5 son, minutos. sí, en 5 minutos intentemos dar un par de respuestas adicionales. Hay una pregunta que es bien interesante que dice que los países están trabajando y el apoyo del gobierno está trabajando de forma diferenciada para ciertas zonas o ciertas regiones. Entonces, en tu recomendación, ¿la institución debería tener una política nacional o debería tener una política por zonas para ir tomando decisiones sobre la cartera? Ok, la parte política, digamos, política nacional, yo entiendo así. El país posiblemente atiende a ciertos sectores, infraestructura crítica o también a ciertas regiones de manera enfocada. Y sí, definitivamente, en nuestras estrategias de cómo manejamos crédito en los 3 diferentes campos, tenemos que tener una priorización. ¿Sí? Tenemos, por supuesto, enfocarnos, aparte de los clientes que más apoyo necesitan, tenemos la responsabilidad de mantener sostenible y en operación a la institución y tenemos que enfocarnos a los clientes, las clientes que más éxito puedan tener. Tenemos que priorizar y sí, si fuese mi institución, yo pensaría que sí, tenemos para ciertos sectores estrategias especiales. Eso todo depende si tienes la capacidad instalada gerencial también. Es decir, necesitas la gente para eso, para implementar eso. En solamente cómo organizar lo que es la evaluación, a nivel de evaluación y decisión de crédito, eso, dependiendo del sistema que están implementando, es, no quiero decir simple. La metodología, la conceptualización no es tan simple, pero la tecnificación de reflejarlo en el sistema, esos son fórmulas, esos son ratings, razones que estoy adjuntando o dando a ciertos sectores, a ciertas regiones, donde yo puedo automatizar básicamente a través de estos scorings, yo puedo automatizar esa priorización. Típicamente tenemos una gama amplia de elementos que forman la base para la decisión y yo tengo que tener una ponderación entre estos diferentes niveles, pero sí,
si entendí bien la pregunta, yo diría definitivamente tener estrategias o tácticas sectoriales y regionales. Perfecto. Y tenemos tiempo para una última pregunta, aprovechando a Christoph. Dentro de las muchas preguntas que vamos a contestar después, hay una que me parece que intentaría que Christoph respondiera ahora, y tiene que ver con que, ¿qué le recomendarías tú a las instituciones que tienen que ir a buscar clientes nuevos y créditos y fomentar las colocaciones sabiendo que sus clientes y algunos sectores van a tener problemas de flujos? Ujú. ¿Ves un riesgo ahí en eso? Porque hoy día salir a poner crédito implica que también muchos de esos créditos que coloquemos a lo mejor después no los vamos a poder recuperar dada la contingencia. ¿Qué podrías recomendar tú al respecto? Em, Nosotros internamente lo manejamos, no tenemos aún un buen título para eso, pero hay sectores críticos o infraestructura crítica. Lo que sí es bastante obvio, agricultura está en auge y necesita financiamiento. Y no es que por lo que tenemos un virus y tenemos distanciamiento social y todas las medidas de COVID, no significa que los cultivos paren de crecer, de necesitar agua. Es decir, allí pensamos que, por ejemplo, por supuesto, nosotros tenemos un poco, no somos imparciales, no somos neutros, trabajamos mucho allí, pensamos allí hay una gran oportunidad. Sobre endeudamiento, lo que hemos dicho antes, por supuesto, hay que tomar en cuenta. Es una priorización en sectores y va a pasar justamente lo que hemos escuchado antes en una pregunta y creo que yo lo dije también, va a haber más competencia sobre los clientes más atractivos y tenemos que tener atención allí. Pero finalmente sí, priorizar ciertas regiones y también creo la comunicación va a ser la diferencia. Al final atendemos a un mercado que es quizás hay dos partes los que van a perder, casi seguro, y que un crédito posiblemente no les va a salvar, ¿sí? Y la otra parte que o va a tener una mejor posición o con un crédito lo podemos salvar. Mike tenía la semana anterior justamente el ejemplo de un hotel donde había buena experiencia, donde había experiencia también en la crisis en el 2008, si no mal me acuerdo. Entonces, por supuesto, también mucho vale la pena de revisar esta relación y no dejar ahora la relación con los clientes o los miembros de la cooperativa, sino mantener la comunicación. Y eso hay que planificar. Comunicación, yo pienso, con las inseguridades y con el miedo de toda la gente es muy importante. Nosotros como instituciones financieras no solamente son nuestros ingresos y nuestras fortalezas financieras, sino también somos socios de la gente, entonces podemos llegar a la gente y podemos ser un apoyo, aparte de lo financiero, aparte de nuestros servicios, también moral en estos tiempos. Sí, comparto con eso, Christoph. Muchas gracias por tu respuesta y tu presentación. Les agradecemos a todos su participación en este webinar. No se pierdan el webinar del jueves, donde vamos a hablar de gestión de la cartera de préstamos durante el periodo de crisis. Y el próximo martes vamos a conversar sobre el futuro de las ventas es digital. Son dos temas bien interesantes que complementan mucho esta serie de 6 webinars que terminan el próximo martes. Así que no se pierdan el del jueves y el del próximo martes. Están todos cordialmente invitados. Les vamos a enviar la respuesta a las preguntas y también nos preguntaban si podíamos compartir la presentación. No sé, Christoph, si eso se lo podemos enviar o no. A las personas les gustó Uh, mucho el material. O vamos, bueno, vamos a poner la grabación en el link de eso, antes. ¿Sí? eso. Va a estar la grabación Sí. para que ustedes la puedan volver a ver y puedan volver a repasar la información por si es que hay algún tema en particular que les quería profundizar. Y bueno, por supuesto, Perfecto. estamos a su disposición por si quieren alguna conversación o quieren contactarse directamente con Christoph para profundizar en algún tema en particular. Así que muchas gracias, cuídense mucho, estén en sus hogares y vamos que de esta salimos todos. Gracias, mucha Gracias. suerte. Chao, adiós. Gracias, Mario. Gracias. Gracias.